Ali Khamenei está muerto. El líder supremo de la República Islámica de Irán, uno de los tiranos más sanguinarios de las últimas décadas, fue eliminado en una operación militar conjunta entre Estados Unidos e Israel. Y mientras las calles de Teherán estallan en celebraciones, hay 3 personas en Caracas que probablemente no pudieron dormir anoche. Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello acaban de recibir un mensaje que no necesita traducción. Lo que ocurrió en las últimas 24 horas representa mucho más que el fin de un régimen teocrático. Es la demostración más contundente de que la administración Trump no distingue entre negociaciones diplomáticas y operaciones militares cuando se trata de acabar con dictaduras. Y aquí viene lo verdaderamente escalofriante para quienes todavía creen que pueden burlarse de Washington. Irán estaba negociando, Irán mantenía conversaciones con Estados Unidos mientras enriquecía uranio clandestinamente. Y de la noche a la mañana, sin previo aviso, cayeron los misiles. ¿Les suena familiar esta estrategia? Exactamente. Es la misma que aplicaron el 3 de enero cuando capturaron a Nicolás Maduro en territorio venezolano mientras todos pensaban que las negociaciones continuaban su curso. Hoy vamos a analizar cada detalle de esta operación histórica, pero sobre todo vamos a conectar los puntos que explican por qué Venezuela se ha convertido en una pieza absolutamente estratégica en este nuevo tablero geopolítico mundial. Porque lo que viene después de la caída de Khamenei tiene nombre propio y ese nombre es petróleo venezolano. La operación que cambió Medio Oriente para siempre comenzó en la madrugada del 28 de febrero. Estados Unidos la bautizó como Operación Furia Épica, mientras Israel la denominó Operación Rugido de León. Más de 190 aviones de combate israelíes participaron en el mayor sobrevuelo militar en la historia de las Fuerzas de Defensa de Israel. 500 objetivos fueron alcanzados simultáneamente en territorio iraní, incluyendo sistemas de defensa aérea, lanzadores de misiles y centros de mando. Pero el objetivo principal siempre fue uno solo: la residencia donde se ocultaba Ali Khamenei, el hombre que durante 37 años gobernó con puño de hierro, ordenó ejecuciones sumarias, torturó disidentes y financió el terrorismo internacional. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, lo confirmó en un discurso televisado apenas horas después del ataque inicial. Sus palabras fueron directas y sin ambigüedad alguna. Atacaron el lugar exacto donde se encontraba Khamenei, el tirano que difundió el terrorismo por todo el mundo. El plan del régimen iraní para destruir Israel quedó completamente aniquilado en cuestión de horas. No exagero cuando afirmo que presenciamos uno de los golpes militares más precisos y devastadores de la historia contemporánea. Y mientras el mundo procesaba estas imágenes, una pregunta comenzaba a resonar en las capitales latinoamericanas. Si Estados Unidos e Israel pudieron hacer esto contra una potencia militar como Irán, ¿qué les espera a las dictaduras del hemisferio occidental? Quiero que entiendan algo fundamental sobre la secuencia de eventos que condujo hasta este momento. Esto no fue improvisación, cada movimiento estuvo calculado con precisión quirúrgica desde hace meses. ¿Recuerdan cuando muchos analistas cuestionaban por qué Estados Unidos había arriesgado tanto para capturar a Maduro el 3 de enero? La respuesta siempre estuvo frente a nosotros, aunque pocos supieron verla en ese momento. Venezuela posee las reservas confirmadas de petróleo más grandes del planeta, y el estrecho de Hormuz, controlado geográficamente por Irán, representa el paso del 30% del crudo mundial en sus mejores días. La ecuación era sencilla pero brillante. Si Estados Unidos atacaba a Irán mientras Maduro permanecía en el poder, la respuesta conjunta habría sido devastadora para los mercados energéticos globales. Caracas habría cerrado el grifo del petróleo venezolano en solidaridad con Teherán. Pero con Maduro capturado y la dictadura venezolana en proceso de transición bajo presión estadounidense, el escenario cambió radicalmente. Ahora Delcy Rodríguez no tiene margen de maniobra. Ahora Caracas debe colaborar porque la alternativa es enfrentar el mismo destino que Teherán. ¿Comprenden ahora la magnitud de la jugada maestra que ejecutó la administración Trump? Primero aseguró el control sobre el suministro petrolero venezolano y solo entonces desató la furia sobre Irán. Permítanme preguntarles algo directamente. ¿Qué creen ustedes que está pasando en este momento por la mente de Diosdado Cabello? Porque existe un video que merece ser recordado en este contexto histórico. Hace apenas unos meses, el segundo hombre más poderoso del chavismo apareció en televisión nacional declarando su apoyo incondicional al régimen iraní. Sus palabras fueron claras. Venezuela se solidariza y acompaña al digno pueblo de la República Islámica de Irán en la defensa que hace de la paz. Cabello denunciaba entonces lo que llamó ataques del imperialismo, del sionismo y del fascismo.
Aseguraba que el chavismo estaba pendiente de la situación en Medio Oriente y acusaba a Israel de genocidio contra el pueblo palestino. Aquellas declaraciones fueron aplaudidas por la militancia chavista como muestra de valentía revolucionaria. Hoy, con Yamenei eliminado y el régimen iraní decapitado, esas mismas palabras se convierten en una condena potencial. Porque Washington tiene memoria. Y Marco Rubio, quien participó directamente en la planificación de esta operación desde Mar-a-Lago, conoce perfectamente cada declaración que estos personajes han realizado contra Estados Unidos e Israel. El mensaje no puede ser más claro. Todos esos supuestos aliados de la dictadura venezolana están cayendo uno tras otro y están cayendo dentro de una sola administración presidencial que apenas cumplió su primer año. Jorge Rodríguez tampoco se salvó de quedar registrado en los archivos de inteligencia estadounidense. Sus declaraciones sobre Israel y Estados Unidos fueron igualmente incendiarias durante los últimos años. Llamó genocida a Netanyahu, calificó de criminal homicida al primer ministro israelí, exigió que todos los países del mundo detuvieran lo que denominó la entidad sionista del Estado de Israel antes de que fuera demasiado tarde. Ahora bien, quiero que reflexionen sobre algo. Ese mismo Netanyahu que Jorge Rodríguez insultaba públicamente acaba de confirmar que eliminó a altos responsables del régimen iraní, incluyendo comandantes de la Guardia Revolucionaria y figuras clave del programa nuclear. En un solo día, Estados Unidos e Israel decapitaron al régimen asesino de los ayatolás, a su jefe criminal máximo y a la mayor parte de los cabecillas. Eso declararon los medios israelíes tras recibir confirmación oficial de las operaciones. ¿Creen ustedes que Jorge Rodríguez saldrá ahora a repetir aquellas declaraciones? ¿Creen que Diosdado Cabello volverá a mostrar su solidaridad con Irán? Obviamente que no. Ahora permanecen en silencio absoluto, con el rabo entre las piernas. Y lo más revelador de todo es que la dictadura interina en Venezuela emitió un comunicado sobre la situación en Irán donde no mencionan absolutamente nada contra Estados Unidos, ni una sola crítica. Silencio cómplice de quienes ayer rugían como leones y hoy tiemblan como ratones. Quiero detenerme aquí para hacerles una pregunta importante. Después de todo lo que hemos analizado, ¿consideran ustedes que María Corina Machado debería regresar ya a Venezuela? ¿Están dadas las condiciones para que la líder de la oposición lidere presencialmente la transición democrática? Porque mientras Irán ardía bajo los bombardeos estadounidenses, María Corina Machado se encontraba en Washington pronunciando un discurso ante el Encuentro Venezuela 20 en Estados Unidos. Sus palabras fueron contundentes y cargadas de esperanza. No vamos a conformarnos con migajas, declaró ante una audiencia que la ovacionaba de pie. No vamos a aceptar que nos alarmen la soga de las jaulas. Vamos por democracia completa, libertad total, justicia real y prosperidad para todos. Nada menos que todo, repitió enfáticamente, nada menos que todo. Esa frase resume perfectamente la posición que Venezuela merece asumir en este momento histórico, donde las fichas del tablero geopolítico se están reorganizando aceleradamente. Según múltiples fuentes consultadas, incluyendo reportes de Alberto News, María Corina Machado estaría llegando a Venezuela durante la primera o segunda semana de marzo. El cronograma parece estar definido y las condiciones de seguridad estarían garantizadas. La pregunta que surge inevitablemente es si el chavismo remanente tendrá el atrevimiento de obstaculizar ese regreso después de presenciar lo que Estados Unidos es capaz de ejecutar contra sus enemigos. Regresemos al análisis de la operación militar porque hay detalles técnicos que merecen atención especial. Los objetivos principales establecidos por Estados Unidos e Israel fueron 4 fundamentalmente. Primero, impedir que Irán obtuviera armas nucleares. Las agencias de inteligencia confirmaban que Teherán continuaba enriqueciendo uranio clandestinamente pese a las advertencias internacionales. Uranio que, dicho sea de paso, también provenía parcialmente de Venezuela bajo el régimen de Maduro. Segundo, destruir completamente la industria de misiles iraní. El Mossad israelí poseía información certera de que si no ejecutaban este ataque ahora, el próximo mes Irán habría lanzado una ofensiva devastadora contra Israel. Tercero, degradar la capacidad militar incluyendo la Marina y las fuerzas proxy que operan en toda la región. Cuarto, golpear directamente el liderazgo del régimen, logrando lo que los estrategas militares denominan una decapitación contundente. Los 4 objetivos fueron cumplidos en menos de 24 horas.
Y aunque Irán intentó responder lanzando 6 oleadas de misiles y drones contra Israel, las defensas conjuntas neutralizaron prácticamente todos los proyectiles sin causar daños significativos. Los ataques iraníes fueron tan desorganizados que terminaron impactando objetivos en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita e incluso Irak, países que no querían involucrarse en este conflicto pero que ahora han declarado su apoyo total a Estados Unidos. El Reino Unido también entró oficialmente en el conflicto declarándole la guerra a Irán. Esta decisión amplifica exponencialmente el aislamiento del régimen teocrático y envía un mensaje inequívoco a todas las dictaduras aliadas. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, naciones que tradicionalmente evitaban confrontaciones directas con Teherán, ahora ofrecen su espacio aéreo y su apoyo logístico completo a las fuerzas occidentales. El mapa geopolítico de Medio Oriente cambió radicalmente en cuestión de horas. Y aquí viene otro elemento crucial que conecta directamente con Venezuela. Irán ha comenzado a restringir el tránsito por el estrecho de Hormuz como represalia. Aunque el cierre no es total, los barcos comerciales están recibiendo alertas de acceso limitado. ¿Qué significa esto para el mercado petrolero mundial? Significa que el crudo venezolano adquiere una importancia estratégica sin precedentes. Significa que Estados Unidos necesita garantizar la producción y exportación de petróleo desde Venezuela para compensar cualquier interrupción en el suministro oriental. Por eso la captura de Maduro fue el primer paso indispensable, por eso la presión sobre Delcy Rodríguez continúa intensificándose diariamente. Por eso las elecciones libres en Venezuela no son solo una demanda democrática, sino una necesidad geopolítica urgente. Estados Unidos no puede permitirse el lujo de tener un gobierno hostil controlando las mayores reservas petroleras del planeta mientras simultáneamente enfrenta la inestabilidad en Medio Oriente. Permítanme compartir ahora las palabras exactas del presidente Donald Trump confirmando la muerte de Jamenei. El comunicado fue publicado en su red social Truth Social y merece ser analizado en profundidad. Confirmado, escribió Trump. Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no es solo justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios. El presidente continuó explicando que el líder supremo no pudo evadir los sistemas de inteligencia y rastreo altamente sofisticados de Estados Unidos. Trabajando estrechamente con Israel, ni Jamenei ni los demás líderes que murieron junto con él pudieron hacer nada para evitar su destino. Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país, agregó Trump. Escuchamos que muchos miembros de la Guardia Revolucionaria, militares y otras fuerzas de seguridad ya no quieren luchar y buscan inmunidad. Como dije anoche, ahora pueden tener inmunidad, luego solo obtendrían la muerte. Esas palabras del presidente estadounidense resuenan con una claridad estremecedora no solo en Teherán, sino también en Caracas, La Habana y Managua. El mensaje implícito es devastador. Quienes colaboren ahora con la transición serán perdonados. Quienes resistan enfrentarán consecuencias terminales. Exactamente la misma disyuntiva que enfrentan los militares venezolanos actualmente. Hay un detalle del comunicado de Trump que merece especial atención por sus implicaciones para Venezuela. El presidente anunció que los bombardeos intensos y precisos continuarán ininterrumpidamente durante toda la semana o mientras sea necesario para lograr el objetivo de paz. ¿Recuerdan lo que sucedió después de la captura de Maduro? Estados Unidos mantuvo sus destructores en el Caribe. El poder militar aéreo permaneció desplegado en Puerto Rico. La presión nunca disminuyó pese a que la operación principal había concluido. La misma lógica se aplica ahora en Medio Oriente. No basta con eliminar al líder supremo. Es necesario garantizar que la estructura completa del régimen colapse y que emerja un gobierno dispuesto a colaborar con los intereses occidentales. Para Venezuela esto significa que la presión estadounidense no cesará hasta que se celebren elecciones verdaderamente libres y hasta que María Corina Machado o quien resulte electo democráticamente asuma el control efectivo del gobierno. Delcy Rodríguez puede estar administrando temporalmente el país, pero su margen de maniobra se reduce cada día que pasa. Cada aliado internacional que cae representa un eslabón menos en la cadena que sostenía al chavismo. Primero cayó Siria, luego Maduro, ahora Irán. Los únicos grandes aliados que quedan son Rusia, que tiene sus propios problemas con Ucrania, y Cuba, que difícilmente puede sostenerse a sí misma.
Hablando de Rusia, resulta fascinante observar cómo Vladimir Putin ha reaccionado ante estos acontecimientos, o mejor dicho, cómo no ha reaccionado en absoluto. Silencio total desde el Kremlin mientras sus aliados caen uno tras otro. Muchos chavistas aseguraban con convicción absoluta que Putin jamás abandonaría a Maduro, que Rusia siempre acompañaría a la dictadura venezolana, que el respaldo militar ruso garantizaba la supervivencia del régimen bolivariano. La realidad demostró exactamente lo contrario. Cuando Estados Unidos ejecutó la operación para capturar a Maduro, Rusia miró hacia otro lado. Cuando Israel y Estados Unidos bombardearon Irán, Putin nuevamente guardó silencio. La explicación es sencilla pero devastadora para quienes confiaban en el apoyo ruso. Moscú no puede permitirse abrir nuevos frentes de conflicto mientras continúa empantanado en Ucrania después de 4 años de guerra sin victoria clara. La economía rusa está debilitada, su ejército demostró limitaciones inesperadas, y arriesgarse a una confrontación directa con Estados Unidos por defender dictaduras lejanas simplemente no está entre sus prioridades actuales. El mensaje para Cuba, Nicaragua y lo que queda del chavismo en Venezuela es inequívoco: no cuenten con Rusia, no cuenten con China, no cuenten con nadie. Están solos frente a la potencia militar más formidable del planeta. Ahora quiero analizar las implicaciones directas de la caída de Jamenei para el proceso de transición en Venezuela, porque las conexiones entre ambos regímenes fueron mucho más profundas de lo que muchos imaginan. Delcy Rodríguez fue la principal arquitecta de los convenios entre Venezuela e Irán durante los últimos años. Ella personalmente negoció acuerdos de cooperación militar, intercambio tecnológico y evasión de sanciones internacionales con funcionarios del régimen teocrático. El uranio venezolano fluyó hacia Irán para alimentar su programa nuclear clandestino. Técnicos iraníes asesoraron a las fuerzas de seguridad chavistas en métodos de represión y vigilancia ciudadana. Ambas dictaduras compartían información de inteligencia contra sus respectivas oposiciones. Con Jamenei eliminado y el régimen iraní en proceso de colapso, todas esas redes de cooperación quedan expuestas y vulnerables. Los archivos que Estados Unidos e Israel seguramente capturaron en Teherán probablemente contienen información comprometedora sobre funcionarios venezolanos. ¿Cuántos secretos del chavismo guardaba el régimen iraní? ¿Qué evidencias sobre narcotráfico, lavado de dinero y violaciones de derechos humanos podrían emerger de esos archivos? Las próximas semanas serán reveladoras. Por eso el silencio actual de Delcy Rodríguez resulta tan elocuente. Sabe que cualquier declaración en defensa de Irán podría convertirse en su sentencia definitiva ante Washington. Quiero hacer otra pregunta directa a quienes nos acompañan hoy. ¿Consideran ustedes que Estados Unidos debería aplicar el mismo nivel de presión militar sobre Cuba que aplicó sobre Irán? ¿O creen que la estrategia debe ser diferente para el hemisferio occidental? Porque el calendario que circula en redes sociales resulta perturbador para las dictaduras restantes. En enero cayó Maduro, en febrero capturaron al Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación. En marzo eliminaron a Jamenei. Abril está vacío en ese calendario, mayo también, pero los nombres que aparecen tentativamente incluyen a Díaz-Canel, Ortega y varios jerarcas chavistas que todavía creen poder negociar su permanencia en el poder. La administración Trump demostró que las negociaciones no excluyen las operaciones militares. Demostró que puede conversar diplomáticamente mientras simultáneamente planifica ataques devastadores. Demostró que la palabra paz se escribe con misiles cuando es necesario. Marco Rubio estuvo presente en Mar-a-Lago durante la operación contra Irán. El mismo Marco Rubio que lideró la presión sobre Venezuela y que ahora prepara la cumbre con líderes latinoamericanos aliados de Washington. Las piezas del dominó están cayendo en secuencia perfecta y quienes creen poder resistir esta marea histórica simplemente no han comprendido la magnitud de lo que está sucediendo. Reza Pahlavi, el príncipe heredero de Irán en el exilio, emitió un comunicado que merece ser compartido porque refleja exactamente el sentimiento que millones de venezolanos comparten respecto a su propia situación. Jamenei, el tirano sanguinario de nuestro tiempo, asesino de decenas de miles de los hijos más valientes de Irán, ha desaparecido de la faz de la tierra, escribió el príncipe desde el exilio, donde permanece desde hace décadas esperando este momento. La República Islámica ha llegado a su fin y pronto será relegada al olvido. Cualquier intento de los remanentes del régimen por nombrar un sucesor para Jamenei ya ha fracasado. Quien quiera que lo sustituya no tendrá legitimidad ni supervivencia. A las fuerzas militares, policiales y de seguridad,
cualquier intento de preservar a un régimen en colapso está condenado al fracaso. Esta es su última oportunidad de unirse a la nación y ayudar a la transición estable hacia un futuro libre y próspero. ¿No les resultan familiares estas palabras? ¿No podrían haber sido pronunciadas exactamente igual por María Corina Machado dirigiéndose a las Fuerzas Armadas Bolivarianas? La historia se repite en geografías diferentes, pero con guiones casi idénticos. La muerte del criminal, aunque no vengará la sangre derramada, puede ser un bálsamo para los corazones ardientes de las familias que buscan justicia. Esas palabras aplican tanto para Irán como para Venezuela. Las imágenes que llegan desde las calles de Teherán muestran celebraciones espontáneas que recuerdan inevitablemente lo que Venezuela espera vivir muy pronto. Ciudadanos gritando de alegría, familias abrazándose, jóvenes ondeando banderas de libertad. 47 años duró el yugo teocrático sobre Irán, primero 10 años bajo el ayatolá Jomeini y luego 37 bajo Jamenei. Casi medio siglo de ejecuciones sumarias, torturas sistemáticas y represión absoluta contra cualquier forma de disidencia. Las mujeres iraníes fueron obligadas a cubrirse completamente en público. Los homosexuales fueron ahorcados en plazas públicas como escarmiento. Los manifestantes que caían heridos eran rematados por las fuerzas de seguridad dentro de los propios hospitales donde buscaban atención médica. Todo ese horror terminó en cuestión de horas cuando los misiles estadounidenses e israelíes alcanzaron sus objetivos con precisión milimétrica. 37 años de tiranía borrados en una operación que duró menos de un día. Venezuela lleva 27 años bajo el chavismo. Menos tiempo que Irán, pero con niveles similares de destrucción institucional, éxodo masivo y violaciones de derechos humanos. Si Irán pudo liberarse, Venezuela también puede hacerlo. La diferencia fundamental es que Venezuela ya dio el primer paso, Maduro ya fue capturado, la transición ya comenzó. Solo falta completar el proceso con elecciones verdaderamente libres y el retorno de María Corina Machado. Quiero cerrar este análisis con una reflexión que considero fundamental para entender el momento histórico que estamos presenciando. Estados Unidos ha demostrado que la era de la impunidad para las dictaduras terminó definitivamente. No importa cuántos años lleven en el poder, no importa